Jesucristo. De este camino yo no desisto, estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos a la casa de Dios, que esta reunión sea la reunión de su vida y que al escuchar la palabra le hable profundamente al corazón y que usted sea avivado, sea renovado, ¿no? Sea bendecido con la manifestación del poder de Dios, como Dios ha hecho en nuestras reuniones. Y en esta reunión no será diferente. Hace unos días que estamos estudiando sobre un hombre llamado Amán. Amán era un hombre que, según la tradición judía, era descendiente de Agag, que fue rey de los amalecitas. Y este hombre se interpuso en el camino del pueblo de Dios. Pero la Biblia dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Vamos al libro de Esther, en el capítulo 4. Aquí voy a hacer un resumen de todo y voy a terminarlo hoy. Y en los próximos programas tendremos mensajes nuevos. Esther lo encontrará antes de Job, antes de los Salmos. Capítulo 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata. El agageo lo honró y puso su silla por encima de las de todos los príncipes que estaban con él. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta real preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué desobedeces el mandamiento del rey? Así le hablaban cada día, pero él no los escuchaba, debido a lo cual lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, pues él ya les había manifestado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba delante de él, se llenó de ira. Pero no contentándose con castigar solamente a Mardoqueo, y como ya le habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo, procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. O sea, que no se contentó con vengarse de aquel que no se arrodillaba delante de él. Entonces dijo, ¿de qué pueblo es? Judío, entonces los destruiré a todos. Esa es la misión del diablo, matar, hurtar y destruir. Pero, Pastor Jaime, Mardoqueo no fue rebelde, ya que era una orden del rey. Aquí tenemos muchas revelaciones de Dios. Cuando hay algo contra la palabra de Dios, no debemos arrodillarnos delante de eso. La palabra de Dios sobrepasa cualquier cosa de nuestra vida. La palabra de Dios tiene autoridad, ocupa el primer lugar en nuestra vida. Debemos proceder siempre según la palabra. No voy a entrar en detalles porque ya hablé bastante sobre eso. Ahora vamos al libro que está un poco más atrás, Daniel, en el capítulo 3 también, que es otro episodio. No lo voy a leer todo porque ya lo cité un poco antes. Vamos directamente al versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto parece otro caso aparentemente de rebeldía, no, porque había una orden, había una ley, había un decreto que todos los hombres de todas las tribus, lenguas y naciones que estaban bajo el dominio de Nabucodonosor, al oír cierta música, se tenían que postrar delante de la imagen de Nabucodonosor, y al que no se postrara sería lanzado al horno de fuego ardiente. Estos hombres no se postraron porque fueron rebeldes a la orden del rey, no, ellos fueron sumisos a la palabra de Dios. Entonces el rey se enfureció y dijo que calentaran aún más, ¿verdad?, el fuego del horno, 7 veces el poder del fuego, y así fue. Versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante, y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos hombres que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Los hombres más fuertes de Babilonia fueron quienes llevaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Subió una lengua de fuego que los consumió a todos, y a los hombres de Dios nada les sucedió. Estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente.
Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: Sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. ¿Quién estaba allí? El Señor mismo. De la misma manera que los judíos no fueron exterminados el día de Amán, al contrario, quien fue exterminado fue Amán. Dios cambió totalmente la situación, como lo expliqué en otros cultos. Aquí también, la situación cambió totalmente. Ellos fueron honrados. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos hombres. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Dios es tremendo. La protección de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Y Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. ¿Cuál es nuestra lección? Debemos honrar la palabra de Dios en todos los momentos. No se postren ante las tentaciones, estas vendrán. No se postren ante las tentaciones, estas surgirán. Pero en cada una de ellas, Dios está con nosotros. Él estuvo allí, por ejemplo, cuando el doctor Suárez dijo que el Señor mismo, antes de hacerse hombre y habitar entre nosotros, era como el ángel del Señor protegiéndolos. ¿Por qué? Porque ellos lo honraron. Aprenda a honrar la palabra de Dios. Aprenda a darle a la palabra de Dios la prioridad, que tenga el primer lugar, así como el Señor Jesús. Ahora vamos un poco más adelante al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 4. No voy a leerlo todo porque es muy extenso. Vamos directo al versículo 8. San Mateo capítulo 4, versículo 8. Otra vez los llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aquí vemos que el diablo quería que el Señor Jesús se postrara ante Él, que le ofrecía riquezas, le ofrecía la gloria de este mundo. No lo acepte. Siga en la presencia de Dios, siga porque Dios le honrará. Ahora con tema nuevo vamos a Hechos capítulo 4, del versículo 12 en adelante. Ahora mensaje nuevo, 4, del versículo 12 en adelante. Es muy bueno, hermanos, oír lo que dice la palabra de Dios y lo que está escrito en la palabra. 4:12. Dice así: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Todo el mundo tiene que saber que tuvimos un encuentro con Jesús. Nuestra valentía, nuestra intrepidez, nuestra renuncia, nuestro rechazo a las propuestas, no es porque seamos mejores, sino porque estamos con Jesús, porque tuvimos un encuentro con Jesús. Ahora viene lo más fuerte. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y deliberaran entre sí qué haremos con estos hombres, porque de cierto señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Contra ellos no hay argumentos. Ellos no podían negar la actuación de Dios. Y dice más: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces los llamaron
y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, eso es para nosotros. No nos podemos callar ante las amenazas del infierno. Pastor Jaime, ¿qué piensa del aborto? Es un crimen. No voy a negar la palabra de Dios. ¿Qué dice de esto o de aquello? Si me preguntan, lo digo. No me voy a callar. Ya escucharon la expresión andar por las ramas. Empieza con bla, 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 bla. Habla y al final no dice nada. Parece hasta aquel humorista, ¿no? Y nadie lo entiende. No, tiene que hablar, poner la palabra de Dios, pero con sabiduría, ¿no? Con sabiduría. Hace unos días un hombre, una autoridad, habló con el doctor Suárez. Le preguntó: doctor Suárez, ¿es decir que quien no da el diezmo está robando? Yo no doy el diezmo, estoy robando. Según mi Dios está robando. Habló con sabiduría. Según la palabra de Dios, sí. ¿Es usted quien lo dice? ¿Es mi Dios quien lo dice? La palabra de Dios dice que sí. Tiene que ser sincero, mostrar la palabra de Dios. Ahora viene la parte más linda, solo para confirmar esto, capítulo 5, que es lo mismo, ¿no? Versículo 28. Porque ellos liberaron a Pedro y a Juan. Entonces fueron al templo, ¿sí? A buscar a Dios. Los encerraron y el ángel fue allá, abrió la celda y salieron. Y los hombres se admiraron mucho e hicieron lo siguiente. Voy a leer el versículo 26 para que lo entiendan. Entonces fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Porque los habían arrestado y de repente dijeron: los hombres a quienes arrestamos ahora están allí. Están en el templo. ¿Quiénes? Pedro y Juan. No es posible. Pedro y Juan están presos. Y fueron a ver. No estaban más. ¿Cómo se escaparon? Dios los libró de una manera sobrenatural y los trajeron con cuidado, con mucho cuidado ahora. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre, pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es suficiente. Así fue con Mardoqueo, que entendió que el hombre era diabólico, que aquel hombre tenía un plan maligno contra el pueblo de Dios, y él hizo lo que fue, digamos así, como figurado, una representación para nosotros que no debemos inclinarnos ante el mal. No podemos postrarnos ante el mal. Así también, hermanos, ahora llevando al otro lado de la fe, no debe postrarse ante el diagnóstico. El doctor no se equivocó, tiene razón. Pero usted no se puede olvidar que usted tiene a Dios. Lo dije en la reunión anterior. Dios no le abandonará en un apuro. No le abandonará en los momentos más difíciles de la vida. Es verdad. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Él dijo: estoy con vosotros cuando, todos los días hasta el fin del mundo. Él no le abandona. Siga firme, honre a Dios y Él lo honrará. Último versículo, 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30. 1 de Samuel 2:30. Quizá alguien se burle de nosotros, nos critique, pero después, ¿qué van a ver? La honra de Dios en nuestra vida. 1 de Samuel, me había equivocado e iba a leer otro versículo, 2:30. Dice así: por eso Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho Jehová: nunca haga yo tal cosa. Leamos juntos: porque yo honro a los que me honran. Solo hasta aquí. Hónrelo y será honrado. Cierren los ojos, por favor. Padre, primero ayúdanos a vivir en santidad. Porque tú dices: sé santos porque yo soy santo. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, como ya lo oímos aquí. Ayúdanos, Dios, a estar en santidad, en comunión con tu palabra en todos los hechos de nuestra vida, en todos los momentos de nuestra vida. Padre, ahora invoco tu poder por esta persona a quien le duele las piernas, a quien le duele mucho las rodillas, por quien tiene osteofitosis, hernia de disco, inflamación en el ciático. Dios, por quien tiene una seria inflamación en las vértebras.
una seria inflamación en las coyunturas, en las articulaciones. Dios, desde la coronilla hasta la planta de los pies. Por quien tiene la visión turbia, borrosa, un señor tuvo un derrame y quedó con un problema en la vista porque tú empezaste a actuar, porque su visión mejoró. Ven ahora, Dios, aquel hermano de Madureira sin retina, Dios, que dijo que podía ver mi camisa. Ven sobre la persona que perdió la vista también. Ven sobre la persona que perdió la audición, quien perdió el habla, Dios, quien perdió el olfato, Dios, quien perdió el paladar. Desde la pandemia esta persona perdió el olfato, perdió el paladar, pero hoy es día de restauración. Hoy es día de milagros en esta casa. A la hora en que nos están viendo, sea en la madrugada, en la noche, en la mañana, ven, poderoso Maestro, muéstrate con tu poder a alguien que le diagnosticaron cáncer, Dios. El doctor dijo que tendrá que usar una bolsa de ostomía, le tendrán que amputar una parte del intestino. Dios, ven a cambiar este diagnóstico ahora. Ven con tu mano fuerte sobre la persona con cáncer, Dios. Ven, Dios poderoso, ven sobre la persona que tiene depresión, pánico, ansiedad. La joven que se despierta por la noche con el corazón acelerado, por el joven que tiene pánico. Ven, Dios, sobre la persona que siente algo muy maligno, siente algo malo en su vida. Yo uno mi fe a la fe de ellos y levanto la voz con autoridad. Me levanto ahora y digo, mal, sal. Vete ahora. Dolor en las piernas, dolor en las rodillas, dolor en las caderas, en los tobillos, en cualquier parte. Dolor en el fondo del ojo, la vista oscurecida se va a limpiar ahora. La miopía, la premiopía, el estrabismo, glaucoma, catarata, secuela de la diabetes, secuela de una ACV. Yo exijo, yo ordeno que el mal salga ahora. Estamos en batalla, hermanos. Esta es la oración de la fe. Es la oración en el nombre de Jesús. Sordera, vete ahora. Ruido en el oído, secreción en el oído, en el canal auditivo, en los tímpanos. Sal en el nombre de Jesús. Debido a un zambullido en la piscina, la persona se dañó el tímpano. Le digo, sal. Yo exijo, yo ordeno, por el poder que hay en el nombre de Jesús, en la autoridad del nombre de Jesús. Le digo al nódulo en el seno, al cáncer de mama, que salga ahora, que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Le digo a la demencia, le digo a la locura, le digo a la esquizofrenia, le digo en el nombre de Jesús al Alzheimer, al Parkinson, que desaparezcan, a toda lesión cerebral, a la epilepsia, que salga ahora en el poder que hay en el nombre de Jesús, en la autoridad de este nombre. Vete ahora depresión, vete ahora miedo, vete ahora conflicto mental, vete ahora pensamiento malo, que salga ahora todo el mal ahora del canal del diente. Va a salir en el nombre de Jesús el mal que está en la circulación sanguínea, a la inflamación en las varices, a todo el mal le digo sal, en el poder que hay en el nombre de Jesús, en la autoridad de este nombre, sal, todo el mal en el nombre de Jesús. Levanten las manos. Jesucristo te sana, pues nada hay imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Señor, muéstrate con tus dones de cura, con el don de fe, de actuaciones de maravillas, y danos la palabra del conocimiento, Dios. Oh, ahora, hermanos, al oído sordo, óyeme. Vista ciega, corta, borrosa, nublada, ve ahora. Sal nódulo, tumor, cáncer, vete ahora del recto de esta señora en el nombre de Jesús. El poder de Dios está actuando. El poder de Dios se está manifestando en su hogar, en el hospital, en la UCI. Usted que está afuera orando por alguien, reciba la restauración en el nombre de Jesús. Digan gracias, Señor. Yo recibo mi bendición. Amén. Gloria a Dios. Jesús es bueno. Vamos a ver la linda historia de Ivone, de Campina Grande do Sul, en la novela de la vida real. Hace 20 años mi vida era una derrota. No tenía casa, no tenía nada, un cuartito en el que en realidad donde yo vivía era una piecita. Un cuartito en el que mal podía entrar. El inodoro solo estaba apoyado. Tenía un terreno en Mato Grosso y no podía pagar los impuestos. Abandoné el terreno. Un señor invadió ese terreno y se quedó allí. Ivone conoció la Iglesia de la Gracia y aprendió sobre la determinación. Yo siempre busqué liberarme primeramente, ¿sí? Paso a paso fui buscando por mi vida financiera y Dios fue
trabajando en mi vida de una manera en que yo le iba siendo fiel, ¿sí? En 2007 salí de Santa Catarina. Trabajaba allá, le pedí a Dios que me honrara, que iba a tener mi casa y ese cuartito yo regresaría para testificar. Que iba a tener mi casa, yo tenía en mi billetera algunas monedas. No sabía si me iba a la casa de mi hijo o iba a la panadería a comprarme pan para comer. Mi hijo llegó con el periódico en la mano, ¿sí? Y yo estaba buscando trabajo, así que tomé el periódico y vi el anuncio. Dios me abrió las puertas. Empecé a trabajar, a cuidar de ancianos y le pedí a Dios, Señor, de aquí salgo con mi casa propia. Y fui orando. Ella pudo comprar su terreno sin tener condiciones, ¿sí? Dios fue abriéndole las puertas, se hizo la casa, pudo construir su casa. Me hice la casa en el fondo. Un cierto día estaba en el fondo sentada en la escalera, pensando cómo iba a ser para terminar la casa, ¿sí? Y allí, en un cierto momento, creo que 5 minutos, mi hijo me llamó para decirme que vendría un señor de Mato Grosso para traerme el dinero del terreno. Vino aquí a mi casa a pagarme. Dios le había dicho que él estaba en ese terreno, que lo invadió, ¿no? Él vino hasta aquí, ¿sí? Y me trajo desde Mato Grosso hasta aquí el dinero del terreno. Terminé de construir la casa, compré los muebles y le pedí a Dios que preparara otra casa para mí, ¿sí? Porque la del fondo la quería dejar para alquilarla. Y Dios me fue mostrando una luz, fui buscando y luego hice la casa de adelante. Pagué todo, no le debo nada a nadie. Dios me dio 2 casas. Hoy tengo la casa de mis sueños, una casa linda, con flores, la cocina es a medida, está toda amueblada, tengo todo lo necesario, una parrilla, es una casita de muñecas. Yo creo que Dios la honró de la manera que ella pidió, porque es una casa muy confortable. Dios también la bendijo en su jubilación. Hizo un propósito con Dios y consiguió su jubilación. Hasta en eso Dios también bendijo su vida. Y ella viene ayudando bastante, viene cantando a la iglesia, viene alabando a Dios, porque dice que tiene mucho que agradecerle a Dios. Doy el diezmo, una ofrenda especial para ayudar en la obra de Dios y estoy segura de que Dios me da el doble. Todas las mañanas, primeramente yo voy a mi rinconcito de oración, me quedo meditando allí 1 hora, 2 horas, todos mis sueños se realizaron y hoy mi sueño hasta el final de mi vida es cuidar de la obra de Dios. Y ahora, tengo unas monedas, ¿qué hago? ¿Voy a la casa de mi hijo o compro un pan? Hay situaciones que no son fáciles, pero Dios honra, hermanos. Este es nuestro Dios. Hay que creer en Él hasta el final en el nombre de Jesús, luchando contra las evidencias y contra todo. Vamos a responderle al pueblo de Dios. Primera pregunta, por favor. Pastor, ¿qué puedo hacer para ayudar a mis hermanos de otros países que son perseguidos a causa de su fe? Primeramente, ser patrocinador. Es verdad, ayuda a las misiones. Usted no puede ir, pero van pastores. Hermanos, ahora vamos a hacer una oración por la familia. Pónganse de pie, por favor. Esta es una oración de fe. Ahora vamos a hacer una oración, pero muy fuerte. Voy a hacer una oración por usted y por todos los que están en casa. Será transmitido el SOS de la Fe con el pastor Michael. Vamos a orar juntos aquí por la familia y voy a orar por ustedes y ustedes repiten. También la misma cura para aquí es para su casa ahora. Cierra los ojos. Señor Dios, yo tengo la promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo quiero la salvación de mi casa. En mi familia nadie se perderá. Yo declaro que mi familia es del Señor Jesús. Amén. Mis amigos de Lima y de todo Perú que disfrutan este programa, yo tengo que alabar a Dios y hago esto con todo mi corazón, porque verdaderamente me ha usado para bendecir a millones de peruanos. Y usted que me ve todos los días o que está empezando a verme ahora, su vida cambiará por completo. Dios va a hacer maravillas en su vida. Esté seguro de que aunque los cielos y la tierra pasen, las palabras del Señor Jesús jamás habrán de pasar. Yo quería invitarlo para ser un patrocinador del Show de la Fe, una persona que me ayuda financieramente a mantener este programa al aire.
Estoy seguro de que va a ser muy bien recibida en los cielos su decisión de mantener este programa. No tenemos a nadie patrocinándonos a no ser el pueblo de Dios, personas como usted, que están interesadas en ver la verdad triunfar sobre la mentira. Cuando la gente decide ser un patrocinador de la obra de Dios, tenemos la palabra del Señor Dios, que nos da la semilla para que uno la plante, y si la plantamos, Él nos da el pan para alimentarnos, y también multiplica nuestra sementera y aumenta los frutos de nuestra justicia. Dios va a aumentar las respuestas a sus oraciones cuando usted se interese en ayudarnos a mantener el show de la fe al aire. Y nuestra dirección es en la avenida César Canevaro 250 en Lince. Que Dios le bendiga.